Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, amado San José, nos colocamos en tus manos, en las manos de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, y en el corazón de la Santísima Virgen María. Colocamos en tu presencia este compartir que estamos realizando hoy. Colocamos en tu presencia nuestra devoción, nuestras ganas de conocer más de ti, de imitarte, de imitar tus virtudes. Nos vamos a colocar en oración y vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirte que nos regales tus virtudes. Digan conmigo lo que siempre digo sin descanso. Santo, santo, santo es el Señor. Dios mío, sella mis labios para que no haya en mí otra palabra que tú mismo. Sella mi corazón para que no haya en él otro deseo que a ti mismo, mi amadísimo Señor. Sella mis ojos para que no haya a mi vista otra realidad que tu presencia. Señor mío y Dios mío, lléname de ti en todo instante, y por amor a la que en ti y por ti es 3 veces santa, a María la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, dame la gracia de proveer a los hogares con tu presencia, Jesucristo, integrando siempre, siempre bendiciendo las familias. Dame el gozo, amado mío, de velar el sueño de los justos y de ser como es tu voluntad, el consejero eficaz y desvelado de todos los creyentes. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, buenas noches a todas, a todos los que en este momento nos ven. Pedimos disculpas pues por estos momenticos de como que de error y ensayo de técnicos. Damos una cordial bienvenida a nuestras invitadas Pilar Mesa, la doctora Pilar Mesa y la magíster Diana Urrego. Ellas nos van a estar acompañando en esta noche y nos van a compartir algunos
conocimientos suyos sobre San José, algunos profundos conocimientos sobre San José. Y bueno, estoy segura que esta noche vamos a aprender muchísimo. Hola, ¿cómo estás, María del Pilar? Bienvenida. A todos por la invitación. Sí, vamos a estar con la ayuda del buen Dios y bueno, aquí conociendo un poquito más de este gran santo, de esta devoción. Dios nos ha dado la gracia, nos ha regalado es conocer a San José. Pues soy nueva en esta espiritualidad, pero lo poquito que tengo, he cogido un amor, un cariño, una fe grande a su intercesión. Entonces, bueno, vamos desde nuestro conocimiento a tratar de iluminar un poquito ciertas cosas. Aquí Diana, que es la magíster en Biblia, que nos... Bueno, buenas noches para todos. Primero, les agradezco por la invitación que nos hicieron. Pili hablaba de San José de una manera muy especial. Yo creo que San José nos enseña mucho al Hijo, así como Jesús nos enseña mucho al Padre Celestial. En Jesús podemos reconocer rasgos muy patentes de San José, de su vida en particular, de lo que su padre adoptivo le pudo enseñar a él. Entonces, realmente es una figura sorprendente y por eso hoy nosotros vamos a contextualizar un poco a San José desde el Antiguo Testamento. Entonces, vamos como a rodear toda esa parte y en San José vamos a encontrar que hay un paralelismo bastante simbólico desde José, el hijo de Jacob, el hijo de Isaac y el hijo de Abraham, de esta descendencia. Entonces, lo vamos a trabajar a partir de estos paralelismos. La tradición católica se apoya en San José desde el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero entonces cuando nosotros vamos a hablar de San José, como que bueno, de María se habla en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en Isaías, si no estoy mal en Zacarías, pero entonces nos preguntan cómo podemos ver la figura de San José en el Antiguo Testamento. Entonces para eso vamos a estudiar algunos textos bíblicos y vamos a empezar a hacer como esta analogía de cómo comprender la imagen de San José con el José del Antiguo Testamento. Dale, Pili. Bueno, entonces, vamos Biblia en mano, porque es que esto es un estudio bíblico, entonces vamos a coger Biblia en mano. Especialmente Jerusalén, pues porque es la Biblia que hacemos de estudio. Entonces empecemos. Lo primero que quiero decirles es, José, o sea, estamos, ¿cierto? O sea, que vamos, como dijo Diana, a hacer un paralelismo, ir entrándonos en la Sagrada Escritura, haciendo un paralelismo. Pero cuando yo estoy hablando de José, hablo de el del Antiguo, el hijo de Jacob. San José ya van a, pues, nuestro santo de devoción, ¿cierto? Para que los tengamos. Entonces, lo primero, el hijo de Jacob, que es a menudo considerado un tipo de la prefiguración que interpretó sueños, desempeñó un papel importantísimo en la historia de la salvación de su pueblo. Y como ya había dicho Dianita, se ven esos paralelismos en cuanto a ellos, ¿cierto? Lo primero, José, hijo de Jacob. Cuando llegamos a San José, encontramos que también es hijo de Jacob. Algunas tradiciones dicen Elí, pero generalmente cuando uno ve la genealogía ve que es hijo de Jacob. Entonces ahí es el paralelismo, o sea, José del Antiguo, hijo de Jacob, el patriarca, San José en el Nuevo, hijo de Jacob, pero que viene más allá de la descendencia davídica, ¿cierto? Eso ahorita lo veremos más adelante. La primera cita, ¿qué significa José? Yo me imagino que
de los que están acá o los que van a ver más adelante dirían, qué nombre como tan raro de ese encuentro. Añádeme Yahvé un hijo, ¿cierto? Entonces dirán muchos, pero eso ¿por qué tan raro? Porque de ahí significado lo que significa José. Entonces vamos primero que todo, buscar Génesis 30, 22, 24, ¿cierto? El significado del nombre de José. Entonces Dios se acordó de Raquel. Voy a darles un contexto anterior a esto. Están describiendo la descendencia de Jacob y las esposas que él tenía. Entonces, que Lía tuvo a tantos y tantos, se llamaron 2 hombres, tantas mujeres, se llamaron tal y tal y tal. Entonces, cuando llegamos a Génesis, pero Raquel, que era la esposa muy amada de Jacob, no había tendencia, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a Génesis 22, 24, dice, entonces Dios se acordó de Raquel, oyó sus ruegos y le concedió ser fecunda. Concebió y dio a luz un hijo. Y Dios me ha quitado de encima la vergüenza. Por nombre José, pues decía, añádeme otro hijo. Entonces desde ahí vamos hilando y vamos mirando, pero eso como que tiene que decir. Entonces, nos vamos a ir entrando. María, hija predilecta del Padre. José tiene que ser hijo predilecto del Padre, ¿cierto? Entonces ahí vamos, ahí nos vamos de a poquito, pero ese es el significado de José. Joseph, o sea, Joseph es un sustantivo, se añada. El verbo es Yosif, que es añadir. Entonces, por eso encontramos esta cita. Añádeme Yahvé otro hijo. Entonces, estamos viendo la gran riqueza de los simbolismos, ¿cierto? Por eso es que yo les digo siempre a mis alumnos, lo mismo que Dianita, la Sagrada Escritura no se puede quiera. La Pontificia Comisión Bíblica, en 1993, sacó un documento donde nos dice cómo podemos aproximar a ella, ¿ya? Entonces eso es importante aclarar. Diciendo cualquier cosa o qué es que esto significa. No. ¿Entendido hasta? ¿Quiere preguntar algo, anotar? Todo muy bien. Sigue entonces, Diana. Vale, entonces como vamos a seguir en los textos bíblicos, nos vamos a ubicar entonces en Génesis 37, versículo 3. Bueno, entonces el texto dice, Israel amaba a José más que a todos sus demás hijos. Y continúa, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Bueno, entonces esto es muy importante porque nosotros en la Sagrada Escritura vamos a encontrar que cada personaje es elegido por Dios. Entonces esto es supremamente importante también frente a nuestra vocación particular. Dios nos ha deseado desde la eternidad y en su deseo creador pues nos ha dado una vocación particular y esta vocación responde a algo que Él quiere hacer en la humanidad. Entonces nuestra vida siempre va a tener un propósito, siempre va a ser muy valioso. Eso lo vamos a encontrar con cada personaje de la Sagrada Escritura y qué bueno cuando el ser humano responde a este llamado de Dios. Entonces en el caso de José, nosotros vamos a ver que José fue el hijo deseado por Jacob y realmente hizo demasiado por el pueblo. Miren que gracias a José pues tenemos el pueblo de Israel que se puede expandir, la actuación que tuvo también en Egipto, la manera de cómo ayudó a su familia. O sea, en José vamos a ver algo maravilloso.
Pero entonces cuando nosotros nos ubicamos también en la figura de San José tuvo que haber sido muy deseado por Dios para tener este cargo de ser el papá putativo de Jesús. Entonces aquí hay algo muy particular y quisiera como resaltarlo, y es que el papá hebreo era la persona que se encargaba prácticamente de criar al hijo. El hombre hebreo, desde que el niño estaba pequeño, sentaba al niño en sus pies cuando llegaba del trabajo y le comenzaba a enseñar la Torá y le hablaba de Dios. Entonces esta parte es muy especial porque realmente San José, ¿cómo pudo haber sido la relación de San José y Jesús para que Jesús pudiese ver en la imagen del Padre, en la imagen de Dios, a un papá? Y eso yo quiero que se les quede demasiado grabado como en el corazón, porque Pili lo sabe. Antiguamente, y de hecho los judíos no acostumbran a llamar a Dios como papá. De hecho, cuando ellos nombran el nombre de Dios, tratan de poner de pronto una comita, algo para no pronunciarlo, porque es un nombre que no se pronuncia. Pero ¿cómo sería la imagen que José le mostró a Jesús de padre, que Jesús pudo ver en ese Dios que no se podía pronunciar el nombre como papá? De hecho, cuando nosotros nos vamos a la palabra Abba, significa papito, significa algo demasiado tierno, demasiado estrecho. Y esa figura viene precisamente de San José. Entonces, realmente lo que nos dice Génesis 37:3, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, es porque realmente como Dios encontró gracia en María, también encontró una gracia muy grande en José. ¿Qué tenía José de particular para que a él le encargaran el Hijo de Dios? Entonces, eso quiero que nos quede como muy claro porque fue una lesión divina. Creo que Dios realmente desde el principio nos desea, y ese deseo, pues, José lo hizo muy bien. Tuvo como una conexión muy bonita con Jesús. Dale, Pili. Bueno, entonces mire que empezamos hablando de Jacob. Ana cogió y dijo Israel. ¿Y ahí qué pasó? Israel, el pueblo que está en guerra en este momento. No. Israel, Lo que mensaje que había peleado Israel, o sea, Jacob con el y lo hirió en la cadera. Y el Señor ahí le cambió el nombre. Jacob, ¿cierto? Entonces, entrémonos a otra parte fundamental y donde también se hace ese paralelismo y ese simbolismo. José es el hombre de los sueños. Que José, Dios le dio ese don de interpretar los sueños, ¿cierto? Y eso para el problema, pero también fue una bendición en determinado momento. Ahí vamos. Los sueños de José, el que quiera tomarlo, están entre Génesis 37, 5, 11. El que tenga, ábrala, por favor. No vamos a leer toda la perícopa, pues porque vamos a hacer al final un conversatorio y pues vamos a ir sintetizando como lo más importante, ¿cierto? Pero si recuerdan, él empezó a soñar que habían unas caras que le hacían así como reverencia, y también a los hermanos lo siguiente. Génesis 37. Tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces, claro, ahí se armó un zafarrancho. Primero, esos sueños que le llegaban a él, eso le prefiguraban de esa futura, ¿cierto? Porque es que más adelante vamos viendo cómo José llegó a ser, ¿ya? Pero entonces, ¿qué pasa? Este sueñito coge y le
Oiga, pues, entonces nosotros le vamos a tener que hacer reverencia, yo le voy a tener que hacer reverencia, y los hermanos se llenaron de rabia, y ahí fue donde decidieron que lo iban a vender. O sea, mire que José pasó por todas esas verdes y maduras y las muy verdes, porque sus hermanos, después de que le había esa túnica con mangas que le había hecho su papá, porque él lo a nombrar, a él le iba a dar la bendición, aunque él no era el primogénito, ¿cierto? Pero esos, pues como conocemos en la historia, se la llevaran al papá y le dijeran, vea, lo mató un león, ¿cierto? Pero bueno, entonces empezamos. Acción simbólica con San José, ese sueño. No porque José haya con el sol, la luna y las estrellas, pero ¿quién es el sol que nace de lo alto? ¿Cierto? Eso está claro, es Jesús, es nuestro José, ¿cierto? Entonces, ¿qué paralelos simbólicos podemos establecer? Dios a José le reveló que iba a ser exaltado. Tal vez no lo comprendió, pero más adelante el transcurso de la historia va a mostrar sumamente apreciado por su familia, que en este momento la está rechazando, y por un pueblo que era extranjero. Esas estrellas eran los 11 hermanos de José, ¿cierto? Entonces, como ya les dije, este sueño, el gran futuro que iba a tener José. En cambio, pero ahí es donde hacemos el paralelismo, como padre adoptivo, protector de la Sagrada Familia, pues obviamente no tuvo un sueño similar. Asemeja a la idea de ser un protector, así como protegió a su familia cuando iba a ser del caso. Además, esa figura de José, esa figura paterna, le iba también más adelante ser reconocido, exaltado y reverenciado. Lo que nosotros llamamos hoy la protodulía. De ella sabemos que es la hiperdulía, de San José, la protodulía. Entonces, a San José, eso también le iba a reconocer, exaltado y reverenciado. ¿Sí? Otro paralelo es que tanto José como el Antiguo Testamento y San José, como lo decía Dianita ahorita, fueron personas elegidas para un propósito específico. Pues José, su pueblo, o sea, salvó a toda esa parte del Asia, de esas 7 años de primero habían 7 años, eso lo conocemos todo, 7 años de abundancia, después de ganarse la confianza del faraón, puede hacer los graneros y bueno, y salvar a su familia también. Y ahí llega más adelante, el pueblo trae sus hermanos a su papá Jacob en Egipto, ¿cierto? Y bueno, ahí empieza como la historia, porque más adelante llegará otro personaje que de pronto lo estudiamos en otra charla y hace las veces de libertador y también es comparado con eso, ¿cierto? Aunque no quiero hacer la aclaración para que no nos quede esa idea suelta. Y después Jesús, el nuevo Moisés. Entonces miren que es claro el antiguo, o sea, los padres de la iglesia dijeron unas características para uno tener la continuidad de la revelación. Antiguo y Nuevo Testamento, continuidad y progreso. Entonces mire que lo que vamos viendo en el antiguo, prefigurando en el antiguo, no lo van diciendo los profetas en el antiguo, se van dando en el nuevo como cumplimiento de las promesas, ¿cierto? Eso es claro, ¿cierto? Entonces, un líder
supremamente importante en Egipto, guardián de Egipto. Y nuestro amado santo fue guardián de ¿quién? El Salvador del mundo, del Hijo de Dios. Entonces, son las que la dan toda, ¿cierto? Entonces, por eso los exégetas de la iglesia ha encontrado similitud en ellos. ¿Alguna pregunta? Candy quiere intervenir, William quiere decir algo, no sé, Dianita quiere complementarme. Aquí tenemos que ir dialogando, qué nos parece, qué no, qué podemos estar observando acá, qué nos interpela. Bueno, yo me parece súper interesante, no, nunca lo había visto de esa manera, que el padre de San José se llamaba Jacob y que el José era el hijo de Jacob. Entonces nunca había hecho como esa conexión de esos dos nombres de los papás de los dos José, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Mire, usted va viendo y es esa descendencia que va llegando hasta este humilde carpintero que ha sido también como el hombre que ha estado por allá y que lo hemos conversado con Candy, con William y Dianita y yo pues bastante, como el que ha estado por allá escondidito, como el que no ha tenido protagonismo, el gran olvidado de la historia de la salvación, porque ella, nuestra madre, es primer sagrario, su sí fue definitivo, pero es que José también, o sea, eso lo vamos bien, es que por eso aquí es un pinceladita, cosita y es desde el antiguo. Lo que pasa es que mucha gente cree que el Antiguo Testamento es árido, ¿cierto? Es todo por lo que fue escrito en hebreo, bueno, y sabemos que es un poco complejo, o sea, uno también tiene que acercarse a él como con la misma, Pasión. exacto, con la apertura del corazón, no como otro, ya lo antiguo pasó, nada que ver. Además de nuestra fe, somos cristianos católicos, pero venimos de judeo. Nuestra fe viene del pueblo judío, o sea que Del estos pueblo judío. patriarcas no los podemos, es que es nuestra escritura, o sea, para ellos escritura es la Torá, los Netubín, para nosotros es todo eso más el nuevo. Yo quería inicialmente, estoy procurando no intervenir tanto porque al parecer hay algo ahí en el sistema, pero bueno, que quería pues mirar lo siguiente en el antiguo, cuando tú hablabas ahoritica de, de cómo se viene prefigurando San José para ser el soporte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para dar la salvación al mundo. En el antiguo, José es el príncipe de todas las posesiones de Egipto y es el que también soporta. Ya, No se no, me no, 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 adelante, no, 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 señor, no, que no, no, usted porque ya sabe esa cosa, no, 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 te dije, ya voy, no, 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 mira, no, solamente que es porque veo como esa analogía de que como también José también soportó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, perdón, cuando en la hambruna y en la sequía. Entonces, como ese soporte, ese pilar fundamental del soporte para la vida, de la salvación del pueblo elegido de Dios, como en ese momento el pueblo elegido de Dios fueron los judíos, después que vino nuestro Señor Jesucristo, el pueblo elegido de Dios es toda la humanidad entera, porque fue redimido para todos. Entonces mira cómo ese pilar fundamental fue el soporte y el abrazo para poder soportar al pueblo elegido de Dios en José, en el antiguo, pero, a te quiero Israel, comentar algo, quiero sí, añadir algo. Imagínense que hebreos bajaron a Egipto y no solo proveyeron a los hebreos,
O sea, fue toda esa parte del Asia que se volcó desesperada a buscar comida en Egipto. O sea, todos. Por eso es que uno siempre le dicen, pues, yo no sé, que son tan refraneros. Acuérdese que cuando son las vacas gordas hay que guardar las vacas flacas, ¿cierto? Es eso, es esa comparación de esos 7 años de abundancia y esos 7 años de escasez, pero no solo fue a su propio pueblo, sino a todo el circundante. Entonces, mire, ahí hay una cosa muy buena. José es el padre adoptivo de Jesús, pero es el padre de todos. O sea, como decir, José está dando su amor también a todos los que siguen a su hijo. Y como decía, y lo hemos comentado nosotros, piensen ustedes, el Padre Dios, obviamente, escogió a María para que fuera la madre del Salvador. Buscar a una persona, a una criatura que lo represente a él mismo, ya, que mostrara esa figura padre. O sea, es que una cosa es que yo digo, no, venga, usted, bueno, claro que Dios es padre, pero entendamos esto, o sea, nosotros siempre tenemos esa visión de padre, de buscar a una persona que le diga, venga, mientras él va creciendo, como dice la escritura, sabiduría, ¿cierto? Quiere decir que va comprendiendo todo, va comprendiendo el misterio. Es muy claro y lo hemos dicho mucho, pues los evangelios de la infancia son muy bonitos, pero son apócrifos. El niño Jesús no cogía de la carpintería y hacía cositas así, esto daba las crucecitas, no, ni cogía cositas de barro y hacía así y salían volando los patitos. Son evangelios apócrifos, han servido para reconstruir la historia extrabíblicas, algunas muy acertadas, otras no tanto, ¿cierto? Pero también muy importante en toda la tradición. Como Dios, Padre Dios, o sea, la Trinidad toda, pues, pero digamos, el Padre, en la persona del Padre, busca a un mortal para que lo reemplace, ¿cierto? Entonces, es en aprender la disciplina, las bondades, todo, o sea, ser una buena persona, todo de José. O sea, pues era, como decimos nosotros en buen país, a mero teso, ¿cierto? Una persona, el lleno de gracia, también el lleno de gracia. Bueno, Dianita, ¿quieres anotar o quieres seguir, continuar? Yo quiero agregar algo que decía Candy sobre el papá de José, de los ambos José. Y esto nos enseña de verdad mucho el linaje hebreo, porque resulta que cuando una persona antiguamente, no sé si aún se puede utilizar, ese dato no lo tengo, venía de un linaje particular, se solían repetir nombres. De hecho, Jesús en hebreo deriva de José. Esto quiere decir que es muy probable de que San José derive de José, del hijo de Jacob. Entonces, esta parte es bueno tenerla clara porque nos da una certeza muy amplia. Y también agrego lo que estaba diciendo Pili acerca de la manera en que Dios escogió a José, porque es que era quien lo iba a criar. Recuerden que el papá era el que le enseñaba al hijo la figura de Dios. Entonces, ¿cómo sería la cercanía que tenía José con Dios para que le enseñara de una manera tan particular a Jesús, Dios? Porque recuerden que independientemente de que Jesús sea Dios, eso es un dato que me gustaría que lo tuviéramos en cuenta, Jesús fue formando su conciencia y fue reconociendo su carácter salvador y mesiánico. Y ese carácter mesiánico lo fue construyendo precisamente de los aprendizajes y de lo que pudo recibir de María y de José. Entonces yo creo que hubo una confianza desbordada en esta pareja, en donde Dios los eligió de tal manera que Jesús en ellos dos pudiese reconocer que él era el Hijo de Dios. Entonces esa parte es muy importante. Ahora vamos a hacer otro paralelismo
que está en Génesis 39, del 2 al 4. Y aquí realmente vamos a ver la figura de San José. Entonces el versículo 2 dice, Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado, mientras estaba en casa de su señor. Entonces transformemos un poco la palabra. Dice, Yahvé asistió a José. Entonces, Yahvé o Dios visitó a José, que llegó a ser un hombre afortunado, afortunado porque es el papá del Hijo de Dios, mientras estaba en casa de su señor egipcio. ¿Por qué? Porque realmente José, cuidando a Jesús, estaba en la casa del Padre. Recuerden que la imagen plena del Padre es Jesús. Entonces podemos empezar como comparando esto. Ese hecho de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. Claro, Dios estaba con José. Realmente estaba corporalmente con José. Y el versículo 4 nos dice, José ganó su favor y entró a su servicio. Y su señor lo puso al frente de su casa y todo cuanto tenía se lo confió. Le confió su vida entera. O sea, esto es muy particular porque dice, José ganó su favor. ¿Cómo ganaría José su favor? El favor ante Dios. Y entró a su servicio y su señor lo puso al frente de su casa, es decir, de la Sagrada Familia. Y todo cuanto tenía se lo confió. Entonces es hermosa esta parte de Génesis 39 del 2 al 4 y luego nos vamos a ir a otro texto que es Salmos 105, el verso 21. Bueno, no sé si de pronto lo están buscando, les doy como un poquito de tiempo para que tengan la oportunidad de abrir la Biblia. Salmo 105, 21. Lo nombró administrador de su casa, soberano de toda su hacienda. Y eso es muy importante, porque bueno, lo comparamos con Génesis 39, 4, que dice, José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor lo puso al frente de su casa, y todo cuanto tenía se lo confió. Y Salmos dice, lo nombró administrador de su casa, soberano de toda su hacienda. En Jesús nosotros vamos a encontrar la imagen del Padre, pero ese Padre que nos enseña el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos no es algo que pasa cuando nosotros nos morimos, sino que se comienza en la construcción del día a día y lo planificamos en nuestra muerte. En José nosotros vamos a ver que también va a estar administrando esto que Jesús nos va a enseñar. Y hay algo muy particular con este salmo, y es que en las letanías de San José, no sé si han tenido como un acercamiento a estas letanías, el Papa Francisco hizo como, le agregó una cosita, y miren lo que dice la letanía, lo nombró administrador de su casa y príncipe de todas sus posesiones. Y ese es San José. Y entonces, no, yo quería que tuviésemos este acercamiento precisamente por la manera en que San José cuidó la Sagrada Familia, en la manera en que San José tuvo, o sea, la abordó tan plenamente que realmente Dios confiaba en José, Dios confió en él. Entonces era una persona importante, era una persona de fiar, como nosotros decimos. Nosotros no le confiamos a cualquiera nuestras cosas, y menos lo más importante. Incluso nuestra vida entera, yo creo que hacemos como un discernimiento cuando vamos a confiar a algo, incluso cuando los esposos, y esto es como una pequeña reflexión, se van a casar, tienen que pasar por un discernimiento, un noviazgo. ¿Será que esta persona sí? ¿Será que no? Voy a tener hijos con esta persona, me voy a quedar con él hasta la muerte o con ella hasta la muerte. ¿Realmente será que esta persona va a cuidar de mí, yo voy a cuidar de ella? Entonces, de esta manera, Dios también lo hizo con San José. Si alguno quiere hacer algún comentario o pasamos a Pili. Bueno, ¿me escuchan bien? Estoy viendo como que tengo problemas en la red. No vamos Ahora a sí. mencionar casi el Nuevo Testamento. Cositas así como saltonas, porque esto, como les digo, es la prefiguración del Antiguo. Por ejemplo, Candy, muy adelantada, dijo, ay, a mí me dio como una cosa, el papá era Jacob, y entonces el papá de José también era Jacob, y Dianita va diciendo, si usted ve que realmente descienden de lo mismo, de la misma línea, yo les voy a dejar apunten pues. En San Mateo van a ustedes a buscar
del versículo 1 hasta el 17. Esa es la de Jesús. No la vamos a leer acá porque pues no es nuevo, pero les voy a leer los 2 primeros versículos de la genealogía, de cómo empieza, y los 2 últimos. No más para ahí van a entender que 7 generaciones hasta tal parte, desde entonces dice lo siguiente. Genealogía de Jesús. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y José, ¿cierto? Y aquí decimos, después de la deportación de Babilonia, ese es al final, Jeconías engendró a Salatiel, engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abidud, engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Agín, Agín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, Cristo. Cuando estamos leyendo por allá la mitad de la genealogía, aparece David. Entonces mire que José, el San José, adoptivo de Jesús, esposo de María, viene directamente de los patriarcas y del rey David. O sea, es realeza lo que... Pero bueno, yo dije que no iba a hablar de nada de eso, pero bueno, ahí nomás para que les quede la pinceladita. Entonces, volvemos y entramos. Volvemos al Génesis. Vemos a José, que es el simbolismo sobre todo, y encontramos Génesis 49, 45. Busquen en las Biblias, tomen nota para que después bien. Génesis 41, 39, 45. A eso se le llama la elevación de José como gobernador de Egipto y su misión providencial. Empezamos en el 39 y dice, y dijo Faraón a José, después de haberte dado todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. El 40, mire lo que dice. Tú estarás al frente de mí, de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono daré por encima de ti. Dijo el faraón a José, mira, te he puesto al frente de todo de Egipto. Y el faraón se quitó el anillo de la mano y lo que José le hizo vestir ropas de lino fino y le puso un cordero al cuello. Luego le hizo montar en su segunda carroza. La primera era la del faraón, la segunda era la de él. El primero, el Padre Eterno Dios. El segundo, papá, San José. ¿Sí? Y entonces dijo, iba gritando delante de él, Abrec, y lo puso al frente de todo el país de Egipto. Dijo a José, yo el faraón, te digo, sin no levantará nadie mano ni pie en todo Egipto. El faraón llamó a José Safnaf Paneaj y le dio por mujer a Asna, hija de Potifera, sacerdota de On. Al José investido de autoridad del país de Egipto. Entonces, viendo cómo ahí es eso, o sea, el primero era Faraón y el segundo José. Diciendo, el primero es el Padre Dios, obviamente,
o sea, el otro padre, el papá, ¿cierto? Este momento es muy importante, aquí ya nos está diciendo, 15 minutos va a terminar la llamada, para que vamos dándole, aquí nos queda, pero vamos a entrar a hacer el paralelismo entre José del Antiguo y José hasta el momento, Candy, William, alguna observación, algo que quiera. No, inicialmente pues hemos aprendido tanto que todavía hay mucho por masticar. Es impresionante toda la información que hemos recibido. Y se me viene a la mente en la novena de Aguinaldos cuando la original, la de la Santísimo Sacramento, dice, oh raíz sagrada de Jesé, no es de José, sino de Jesé que en lo alto, es la original, ¿no? Luego los otros dicen de José, pero pues me gustaría una aclaracióncita chiquitica. Muy sencillo, porque es que Jesé era el papá del rey David. Wow. Ahí no Ya, dice pues, José, no, dice sino, Jesé. recuerde cuando el profeta Samuel, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, a escoger el reemplazo de Saúl. Ujú. Cantó, o sea, todos los hijos, los grandototes, los bonitos y todo. No era pues un apuesto, pero era el pastor. O sea, para los ser pastor era un oficio, Se lo dejan a los decir niños. o sea, no quiero decir que la gente de nuestro campo, ni mucho menos, no, pero como el No era tan deseo, relevante. exacto, como el de, es la raíz de Jesús, la raíz de Jesé. Jesé es el papá de David. Claro, Ok. sigue Dianita, con el paralelismo. Vale, entonces seguimos entonces con el paralelismo. Vamos a ver algo muy especial en San José y en José, y es que en ambos, ¿qué pasó, Pili? No sé si está hablando, que se le cerró el micrófono. No, sí. ¿Será que continúo? Sí, No continúa. estoy hablando, dale. Yo cerré el micrófono simplemente. Ah, qué pena. Bueno, en ambos vamos a encontrar unos valores que literalmente les pertenece a ellos dos. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver la fidelidad y la obediencia. José, aunque fue a Egipto y se quedó en Egipto sin el papá, sin los hermanos, lo hicieron pasar por muerto, realmente José siempre fue fiel a su familia. Entonces, cuando incluso ellos llegaron a donde José, José no dudó en ayudarles a ellos. Y lo mismo nosotros vamos a ver en San José. San José pudo pasar la prueba de haberse sentido traicionado por María, pero él incluso, siéndole fiel a ella, decidió como que no. Entonces, si algo cortamos como en silencio. Entonces, hubo una fidelidad desde el principio y una obediencia. Y algo muy particular con el valor de la obediencia es que a lo largo del Evangelio, de los 4 evangelios, nosotros vamos a encontrar esta como la virtud principal. ¿Y cómo la podemos encontrar? En los evangelios se habla de que Jesús fue tan obediente que incluso recuerdan esa oración que él tuvo en el huerto de los olivos, que le dice a Dios como que se haga tu voluntad. O sea, ese cáliz realmente es fuerte, me duele afrontarlo. Imagínense en el acontecimiento tan fuerte que estaba sintiendo Jesús, que pudo haber desobedecido esto que venía, que era la pasión, y él incluso obedeció. Y eso lo aprende del Padre. Entonces, uno de los valores más importantes del Evangelio es la obediencia. De hecho, algo que a nosotros nos debe resaltar mucho como cristianos es la obediencia al Padre, la obediencia a Dios. Y eso lo vamos a ver en San José. Algo también pues muy importante es que ellos desempeñaron roles, como decía Pili, significativos. José ayudó a su familia, y en el caso de San José, pues protegió la familia, la Sagrada Familia, incluso cuando huyen a Egipto, protegió a María desde el principio, o sea, él fue un caballero. Entonces,
estos paralelismos pues sí se resaltan demasiado. Continúas, Pili, porfa. Se le fue. Pili. Pili, abre el micrófono. Que José en el antiguo es el hombre de los sueños, ¿cierto? Pero José también tiene sueños, tiene dos sueños que son supremos. El primero, digámoslo entre comillas, el anuncio del mismo que a María, ¿cierto? A María el ángel le anunció que iba a concebir, ¿cierto? Y ella dijo, sí. Pero a José, el ángel, y como dice el primer misterio del rosario, o sea, que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y José qué hace? Sí. Y desde ese momento, él es el protector de ella y pues lo vemos en el curso de Josefología que va a salir después de Semana Santa. Después de Semana Santa, los que se quieran inscribir se pueden hacer, podemos hacer que para que haya buen quórum y van a estudiar todos esos fiat, ¿cierto? Porque mire qué tan importante es. O sea, el Padre Dios, digamos, los vio tan llenos de gracia a los dos, ¿cierto? Pero él no les dijo, no, mija, de malas, usted va a quedar en embarazo. Y a usted no le dijo, tiene que aceptar que él esperó que ellos desde su libro dijeran sí. Pero es que tenemos que también ver cómo nos falta a nosotros, llevémoslo al contexto de hoy, ser obedientes, confiar fielmente en él. Yo soy la primera, o sea, yo de fe, pero soy la primera que en cada Eucaristía tengo. Yo creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe, porque mi fe flaquea y bastante, bastante. Entonces uno ve, pues, díganme, claro que es que nosotros siempre pensamos con la mentalidad del occidental, ¿cierto? Que el occidental a todo le tiene que decisión. Y el por qué, y el por qué, y el por qué, y el por qué, y por qué, y por qué. Y ellos, María, una Nahuín, simplemente aceptó lo que Dios le dijo el ángel en el corazón, ¿cierto? Que ella iba a concebir por obra del Espíritu, lo hace. Pero ella no, pues simplemente dijo, ¿y cómo era? No, obra del Espíritu, que se haga tu voluntad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y lo mismo José, lo mismo, que recuerde que él pudo haber hecho, no, yo estoy hablando mucho, él pudo haber aplicado la ley. ¿Qué era la ley? Que muriera lapidada, porque aunque ellos ya estaban casados, todavía no convivían, ¿cierto? Entonces, ¿para qué vamos terminando así recapitulando? José, hijo de Jacob, o sea, la protección y providencia de vida fue usado para proteger a esa familia de una, ya como le dijo Dianita, San José protegió a la Sagrada Familia. Los roles paternales que José, hijo de Jacob, como padre, se volvió un padre de la tierra de Egipto y San José, padre adoptivo del Señor. ¿Quieres agregar algo, Dianita? No, pues yo de verdad que estoy encantada con él, pero es porque José participa en la encarnación de Dios, es que es como ver eso, ¿cierto? Ser conscientes de esta actuación en que Dios se nos reveló a nosotros, se desbordó de una manera tan significativa. Nosotros todo lo que tenemos, todo lo que conocemos de Dios, lo conocemos en Jesús. Jesús es la revelación plena de Dios. En Jesús se cumplen todas las promesas, pero para ese cumplimiento de la promesa tuvo que haber un puente. Y ese puente fue María y fue José. O sea, María sí fue destinada desde el principio, fue la doncella de la que hablaron los profetas, la mujer joven que iba a dar a luz, la virgen, pero también hay un hombre que apoyó, ¿cierto? Y en esta nosotros vamos a encontrar que
el hebreo particularmente en este contexto era muy patriarcal, entonces la mujer quedaba abandonada, la mujer sola no era nadie, no era una mujer digna, era una mujer abandonada, pero en el caso de José vamos a ver que va a estar, la va a acompañar, va a proteger a la familia. Yo quiero terminar con una frase que creo, ustedes se acercan mucho al carisma de José, creo que la conocen, pero es de Santa Teresa, que dice, ve a José con extrema confianza, porque yo como Santa Teresa de Ávila, perdón, es del Padre Pío, no recuerdo haberle pedido nada a San José sin haber obtenido rápidamente. Y algo, el carácter espiritual, y qué pena como meterme en esta parte, el carácter espiritual de San José es muy especial, porque si es aquel santo que acude rápidamente a las necesidades de la persona que se permite conocerlo, también es muy importante, por ejemplo, en los temas de exorcismos espirituales. Recuerdo que la otra vez escuchaba algo de un sacerdote que decía, de hecho creo que también está en un documental de José, que uno de los grandes santos al que el demonio le corre es a él, con solo nombrarlo. Entonces es como ese carácter espiritual, ese carácter de obediencia, de amor, de paternidad que tiene José, de dignificar a la mujer, de no despreciar incluso aunque dudara de ella, de ser un hombre sencillo y de ser pobre y obediente, porque eso fue lo que hizo José, ser pobre ante Dios, y realmente fue un grande en los cielos, y sé que es un ser muy grande en el cielo. Entonces, sellamos con esto. No sé si Pili quiere agregar algo más y de Sí, pronto yo quiero William agregar, o Karen. terminar ya con lo que tú te refieres, un hombre pobre y obediente. Ujú. Quiero aclarar, San José y la familia, la Sagrada Familia, no era pobre como la que nosotros conocemos. Tú sabes, Dianita, lo que han los pues que apoyados en fuentes extrabíblicas, pues de clase media, ¿cierto? Porque recuerden que San José era tectón, o sea, como un artesano, más que un carpintero que servía al templo, ¿cierto? Y que trabajaba los sumos sacerdotes y todo. Cuando Diana habla de pobre, ¿qué es un anahuín? Un anahuín puede ser la persona que está tapada de plata, pero un anahuín es aquel que su riqueza es Dios. Eso lo llamamos pobres de espíritu. Que aquí en Antioquia, pues, en otras regiones, en otras partes, nosotros decimos, ay, no, pero ese es como pobre de espíritu. Y Dios me traiga. Sí, es ese Dios me lleve y Dios me traiga. No porque sea perezoso, porque haya que empujarlo, no, porque está absolutamente confiado a lo que Dios provea de él. Ser un pobre de Dios, un anahuín de Dios. ¿Ya? Uy, a mí me falta mucho. He podido abandonar. Y es que, Pido por esa gracia, ¿cierto? Pido por esa gracia. precisamente ese... Dale, Candy, dale. Es que, bueno, es que y precisamente esa es la principal virtud que tenemos de la Santísima Virgen María y de San José para empezar a imitarlos, que es María la pobre, pero no es la pobre paupérrima o la pobre pobrecita, no, es la pobre de Dios, igual que San José, el pobre de Dios. No porque fueran pobres, como dice María del Pilar, que no tuvieran riquezas económicas, es porque eh, no se adueñaban de nada. Todo sabían que era por la gracia de Dios. Bueno, creo que ya casi va a finalizar nuestra llamada y tenemos todavía. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración
en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.